Empezar a grabar antes que me olvide. Ya. Chiquillos, ¿van teniendo dudas con respecto a lo que al video? ¿O a la materia en sí? Por mi parte, no. ¿No? No. ¿No? ¿Rodrigo? ¿No? No, o sea, es una materia que se vio, pero igual es un poco compleja, o sea, cuesta como digerir el tema ese donde usted hizo una gráfica de la vía de exposición, la fuente, eso más o menos, Ya. siempre cuesta de analizar un poco. Sí, no, y acá tenemos que ver varias cositas. Ya. Vamos a partir con la lámina 7. No vamos a partir con el principio. Vamos a partir con la mitad de las diapositivas prácticamente. Ya. Un tema en lo que está viendo Rodrigo ahí, o lo que estaba conversando él. Hay que entender que el riesgo, desde el punto de vista de la higiene industrial y seguridad, es distinto y diferente. O sea, eso va a ser siempre así. En seguridad, como vamos a empezar a ver en este semestre, vamos a empezar a conocer dos conceptos, que es probabilidad y consecuencia. O sea, qué tan probable es que algo suceda, y si sucede, cuál es la consecuencia que puede ser. Pero en higiene industrial ya la cosa varía un poco. Y es bastante, y va a ser bastante difícil ver algunas cosas. O sea, por ejemplo, hay ruido, ya perfecto, hay ruido, pero yo debo evaluar eso. Se evalúa. Y eso va a ser algo que vamos a empezar a trabajar en dos unidades, ¿ya? En la unidad más específica de agentes físicos, que vamos a tener que ver, por ejemplo, cómo medir ruido, cómo medir luz, ¿ya? Que son dos cosas bien importantes, y temperatura y humedad. Tres factores que vamos a ver. De hecho, estoy viendo cómo hacer esa dinámica para que ustedes entiendan mejor. Y acá el riesgo, vamos a tener que ver, primero que todo, cuál es la vía de exposición. O sea, nosotros sabemos que hay 4 vías de exposición. Respiratoria, piel, digestiva y la parenteral, que es la herida, un corte en nuestra piel. Ahora, el riesgo, claro, uno dice, la vía de exposición, ya, la persona y el contaminante. Pero a su vez el receptor también va a depender de varios factores. O sea, el primer factor que uno siempre dice, habla, son los determinantes de salud. O sea, por ejemplo, si tengo alguna enfermedad de base, si tengo, por ejemplo, colesterol alto, quizás puedo tener algún tema con el azúcar en la sangre, ¿ya? O quizás, por ejemplo, también puedo tener un asma bronquial. Que esas van a ser enfermedades que en el fondo va a hacer que el trabajador o la persona que esté expuesta tenga mayor o pueda facilitar la aparición de una enfermedad profesional. ¿Ya? Nunca olvidemos que la higiene industrial tiene ese enfoque a las enfermedades. Lo que también a veces la higiene industrial también trabaja con las enfermedades, o sea, con el accidente del trabajo, pero el mayor enfoque es con las enfermedades. Entonces, el estado de salud del receptor o la persona también va a hacer que el riesgo también varíe un poco. Pero también tenemos contaminantes. O sea, no es lo mismo estar expuesto a un polvo, a un gas, a un ruido, por ejemplo, a una vibración o a alguna sustancia líquida que pueda pasar a fase gaseosa. O sea, y en ese aspecto vamos a tener los agentes químicos y físicos y los biológicos, que cada uno va a tener características distintas. Incluso a veces es un poco más complejo, en el sentido de que las temperaturas y las presiones van a hacer también que los comportamientos de algunas sustancias químicas sean distintos. O sea, cómo se comporte o cómo se manifieste un agente físico puede hacer que alguno de estos agentes tenga alguna movilidad o tenga una forma diferente de interactuar con la persona. ¿Ya? Y eso va a ser siempre así. O sea, cuando uno, por ejemplo, habla de las medidas de control, muchas veces uno incluso debe proponer hasta control de temperatura. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? Ya. Bien simple. Yo sé que, por ejemplo, algunas sustancias líquidas a los 20 grados pasan a la fase gaseosa. Y eso va a ser así siempre. Entonces, uno como medida de control, ¿qué debe hacer? O colocar, tratar de tener un control de temperatura tal de que la temperatura del ambiente no llegue a sus 20-22 grados. Por lo tanto, no llega a esa temperatura, no vamos a tener un pase a fase gaseosa, que la persona va a ingerir directamente. O sea, ya esto es un control ambiental para evitar ese caso. Y eso a veces es un poco complejo de poder verlo. El contaminante también, vamos a tener que entender que van a haber dos factores principales, que es cuánto hay, cuánto existe de este, y también el receptor o el trabajador, cuánto tiempo va a estar expuesto a este contaminante. Va a estar expuesto 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, 1 hora.
Y de hecho, en la unidad 2 tenemos que empezar a ver algo, perdón, en esta unidad, que son los famosos límites permisibles, o límites de exposición. O sea, la misma ley chilena, específicamente Decreto Supremo 594, entiende de que las sustancias son distintas, son diferentes. Por lo tanto, el trabajador va a poder estar expuesto un tiempo máximo a cada una de las sustancias. O sea, incluso, por ejemplo, algunos agentes físicos, como el ruido, por ejemplo. A mayor nivel de ruido, menos tiempo de exposición. Hay sustancias también que está prohibido utilizarse, y hay sustancias también que por sus características, el tiempo de exposición es súper bajo. Y uno también en ese aspecto empieza a decir, las medidas de control para esto van a ser un poco distintas. O sea, volviendo a la lámina 6, por ejemplo, que tenemos la fuente, que es lo que va generando un peligro, ya que en este caso puede generar una emanación de algún gas, vapor, y también el ambiente laboral que puede tener alguna o varias condiciones ambientales, como temperatura y humedad, por ejemplo. Son temas bien puntuales. El cuerpo humano es bien delicado en muchos aspectos, y un aspecto es la temperatura ambiental. O sea, por ejemplo, si yo tengo una persona trabajando en un cargador frontal, una maquinaria, la temperatura al interior del habitáculo no puede, por ejemplo, sobrepasar los 22 grados Celsius. Y sobrepasa eso, ya se empieza a generar un estrés en el trabajador, asociado a un estrés térmico. Lo mismo, por ejemplo, si hay temperaturas muy bajas, bajo cero, el tiempo de exposición tampoco es muy elevado. Y las medidas de control en ese caso va a ser ropa de abrigo. Y en el caso, por ejemplo, de una cabina, de un equipo, va a ser netamente tener, por ejemplo, un aire acondicionado y también un sellado hermético, para evitar que pueda ingresar, por ejemplo, algún agente contaminante como polvo. Y ahí vamos a tener también que darnos cuenta de que las medidas de control que uno va aplicando en esta sección van a ir siendo distintas, van a ser diferentes. Si ustedes me preguntan, las medidas de control en el caso de que tengamos, por ejemplo, agentes químicos y agentes biológicos, se debe aplicar tanto donde se origina, en la vía o la ruta en que va a llegar al trabajador, y en el trabajador para evitar que pueda ingresar por cualquiera de las 4 vías de ingreso que tenga el trabajador. Porque una cosa es el tránsito o el trayecto que el elemento que está en la fuente va a recorrer para llegar a la persona. Y lo otro es cómo ingresa la persona. En estos dos tipos de elementos acá, en agentes biológicos y agentes químicos, eso hay que como trabajarlo desde todas las medidas de control posible. O sea, incluso, claro, uno dice, ya, vamos a trabajar sobre la persona, el EPP. Ok, pero eso es una parte. La segunda parte, por ejemplo, es que sí, hay un caso que si uno, por ejemplo, está trabajando con cianuro. El cianuro es una sustancia que es súper compleja, que en cantidades muy pequeñitas puede matar a una persona. Y se utiliza mucho en los procesos de obtención de oro. Y los tiempos de exposición y las concentraciones que uno puede estar expuesto son bien bajas. Pero uno dice, ya, la medida de control netamente limitar la exposición y el elemento de protección de la persona. Pero esa es la mitad. La otra mitad vendría a ser, por ejemplo, examen de orina y examen de sangre, para verificar bien si las medidas de control están funcionando o si está ingresando algo al cuerpo, y cómo éste se está moviendo y en qué concentraciones lo está haciendo. Por eso es importante entender de que las medidas de control se van a ir aplicando en distintos enfoques o en distintas zonas. Si ustedes me preguntan, químico y biológico, yo lo aplico en todo esto, completo. Ahora, cuando uno se da cuenta de esto, automáticamente el riesgo ya no es probabilidad por consecuencia, porque el riesgo en este aspecto va a depender de múltiples factores, que van a ser siempre estos 3 factores principales, ¿ya? Es como, por ejemplo, el caso del COVID. Se puede dar de distintas formas que todos quizás se contagien de la misma manera, pero la consecuencia en la persona no es la misma en todas las personas. O sea, hay gente, por ejemplo, de que le da un resfrío o una gripe severa, a otras personas no le da nada, y otras personas automáticamente, al paso de un tiempo, tienen que estar conectadas con un ventilador o con un soporte ventilatorio. Y eso es así. O sea,
Cuando uno habla de efecto en el receptor o en la persona, no hay que encasillar que el efecto es igual para todos, sino que el efecto va a tener un comportamiento, ¿ya? Y ahí uno también se mete, por ejemplo, con la estadística. O sea, hay estadísticas para todo. Pero hay una estadística, por ejemplo, en seguridad industrial que revela que el 70% de los accidentes están involucradas las manos. O que, por ejemplo, el 60% de los accidentes del trabajo ocurren los lunes en la mañana, jueves en la tarde y viernes en la tarde. O sea, hay tendencias numéricas que te van orientando a esto pasa así, ya pasa así. Y uno ya más o menos sabe que si los viernes en la tarde ocurren más accidentes, uno trata de dejar trabajos más livianos para ese día y colocar más medidas de control para evitar que ocurra algo ese día. O sea, uno también puede ordenar los trabajos en función también de la tendencia o la estadística. O sea, uno también puede proponer cosas así. Y eso netamente son medidas de tipo administrativas. Uno puede empezar a trabajar en eso. Ahora, esta 3 láminas es simple, pero tiene que siempre contextualizarse y entenderse de una forma u otra. Ahora, nunca nos olvidemos que ante agentes químicos y biológicos, lo ideal es trabajar en las 3 componentes, ¿ya? Y aplicando distintos tipos, distintos niveles de medidas de control. Este semestre chiquillo está más tendiente a que nosotros trabajemos con esto que está acá, con la parte amarilla, con lo que es evaluar, ¿ya? En la primera instancia trabajamos con identificar, ¿ya? Que hay varios reparos con respecto al último trabajo, por ejemplo, de taller 1, ya que hay varios como reparos y cosas y conceptos que vamos a tener que trabajar bien, porque aún me siguen confundiendo peligro con riesgo. Y eso hay que tratar de evitarlo, porque son cosas distintas. Este semestre chiquillo vamos a trabajar con evaluar. Y evaluar, como dice acá arriba, es medir y comparar. Por eso, que el identificar los factores de riesgo, o en el fondo el identificar también que es desarrollar la etapa cualitativa, que ve las cualidades del entorno, me van a permitir identificar claramente lo que yo debo medir y comparar. O sea, realizar esta parte de acá. Ahora, medir y comparar suena sencillo, hasta un punto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, vamos a medir luz. ¿Qué tan es la luz que tenemos nosotros en nuestro ambiente de trabajo? Y uno dice, no, fácil, me paro, coloco el luxómetro, que así se llama el equipo, lo coloco y mido. No, no es así. Hay una metodología de medición, que es tomar una wincha, medir desde el piso hasta donde yo voy a colocar mi mano con el equipo, tiene que ser 1,50 m, coloco el equipo y mido. Y ese valor lo comparo con lo que me establece o me coloca la normativa. Y recién, al comparar ese valor con normativa, puedo decir, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy bajo riesgo o sobre riesgo? Y recién puedo trabajar y empezar a ver bien el tema del control. Cómo yo aplico distintas medidas de control. Y las medidas de control que uno va a aplicar van en base a la identificación. O en el fondo, cómo se desarrollan o cómo están las cualidades del lugar de trabajo, con su equipo, con su material, con el ambiente o con la gente que tenemos trabajando en ese tema, o en esa tarea en específico. Por eso es que estos 3 chiquillos elementos son elementos que están separados, pero son elementos que van trabajando juntos. ¿Ya? O sea, identificar es la base. Esto también vamos a trabajarlo mucho con la unidad 4, ya que son los famosos protocolos del Ministerio de Salud con protocolos MinSal, que vamos a trabajar nosotros en específico 2 protocolos, Prexor y Planesi, exposición a ruido y exposición a sílice, ¿ya? Que en este caso sílice libre cristalizada, que es la que genera como la segunda enfermedad profesional importante en minería, que es la famosa silicosis, y la primera es la hipoacusia neurosensorial laboral, o sea, la sordera de origen laboral. Chiquillos, no sé si les quedó claro esto o tienen alguna duda. ¿No? ¿Digan algo, por favor? ¿O alguien? Profesor, una consulta. Dígame, Rodrigo. Ahora, en base a lo que usted estaba conversando todo en el tema de los agentes biológicos, ¿cómo va a cambiar la perspectiva de la higiene en cuanto a lo que está pasando hoy en día con este tema del coronavirus y cómo también se van a ver afectados los trabajadores
que tienen un riesgo más alto, que han sido algunos suspendidos en el trabajo, lo han bajado, como se le llama, el de la faena. ¿Cómo se ve eso a futuro? Porque a lo mejor va a haber no sé, va a ser la forma de elegibilidad, va a ser diferente. ¿Cómo se ve así desde la perspectiva de la prevención? Mira, yo no lo veo tan sencillo, yo lo veo un poco complejo, ¿ya? O sea, en primera instancia, la definición de protocolos. Ya, o sea, protocolo, pucha, hay veces que es como que me da urticaria cuando escucho protocolo porque yo tengo una concepción de protocolo muy distinta a lo que se aplica, porque lo que está haciendo la gente es aplicar procedimiento instructivo, no es un protocolo en sí. Protocolo ya es cuando tú estableces un sistema formal en el cual tú dices, ya, para el ingreso a trabajo, esto es lo que tiene que hacer. Si, por ejemplo, el trabajador tiene que volverse a su casa y está, por ejemplo, en un sistema de turnos 4x4, 5x2 o 7x7, o el turno que sea, quizás van a empezar a pedir que las personas rellenen bitácoras. O sea, si, por ejemplo, yo estuve con Pedro, Juan y Diego, si yo me contagié en el trabajo y estas personas están conviviendo conmigo, viven conmigo, ahí tenemos un tema, van a ser contacto estrecho. Por lo tanto, a un trabajador estar enfermo va a empezar a aplicar un protocolo que ese trabajador, al tener contacto con otro trabajador y con personas en su casa, van a tener que empezar periodos de cuarentena o hacer PCR a todas las personas porque se van a calificar como contacto estrecho. Eso es un tema, o sea, viene el tema ahora es como más al dedillo, no tanto la fiscalización, sino que las medidas de control. En prevención de riesgo uno trabaja con lo que se llama salud ocupacional, que es como una rama en la prevención que en el fondo dice, ya, tengo 15 trabajadores que están expuestos a ruido, estos 15 trabajadores hay que hacerle la audiometría, ya si tengo alguno quizá que salga algo alterado, hay que hacer octavo par, que es un examen un poco más específico, que duele 1 kilo, ojalá nunca se los hagan porque duele mucho, y etcétera, y así empieza. Ahora, con COVID sí hay un tema con la probabilidad, que es la exposición. Entre tú más expuesto esté a la gente de riesgo, más fácil es que tú puedas contraer la enfermedad. Por lo tanto, yo que veo que quizás va a pasar que en un punto u otro se van a eliminar quizás los sistemas de turno o que se contrate gente de otras ciudades. O sea, por ejemplo, lo que uno está viendo en minería, que hay mucho contagio en faena. Y esa gente va a la casa y la gente se sigue enfermando. O sea, si ustedes se van dando cuenta, viene como un concepto de ciudades dormitorio, como por ejemplo Copiapó o Antofagasta, y que son dos ciudades que siguen teniendo una cantidad importante de casos presentes. ¿Ya? O sea, y ahí viene también otra rama de la medicina, que es la epidemiología, que es la que en el fondo se encarga de ver la aparición de enfermedades, cuántos casos, etcétera, todo lo que tenga esa relación. Ahora, con el tema del estado o condición de salud de las personas, y aquí viene un tema, porque en la práctica el empleador debe verificar el estado de salud de las personas. Y eso viene, por ejemplo, con temas de exámenes médicos. Ahora, hay estados de salud que no permiten que la persona trabaje. O sea, sobre los 35 años, cuando tú ya estás trabajando en gran altura geográfica, tienes que hacerte un test de esfuerzo. Y si eres asmático o tienes alguna condición física, lo más probable es que no puedas trabajar en esas condiciones. Ahora, la gente que está con enfermedades de base, en la práctica no puede estar expuesto a riesgo, porque en la práctica la consecuencia que puede desarrollar la persona es más compleja, es más delicada la situación. Y ahí tenemos varios temas. Ahora, yo desconozco en un punto cómo... Lo que yo le estoy explicando es mi visión y cómo yo lo veo más o menos por el Código del Trabajo, por ejemplo. Ahora, si esto sigue así, porque, ojo, no es que llegue la vacuna y chao mascarilla, chao alcohol gel, no. O sea, ya cuando una vez que empiece toda la vacunación y empiecen los casos a disminuir, ya sean tendentes a cero, recién vamos a poder disminuir las medidas de control como esas, en el fondo. Lo que sí hay que fortalecer todas las medidas de control posibles, desde ingreso de temperatura, hacer bitácora, entregar los elementos de protección, incluso hasta cosas domésticas como almorzar en casinos, también se va a tener que modificar. O sea,
En una mesa ya no van a poder estar sentados 12 personas, por ejemplo, pueden tener que tener 4 personas. Y diferenciar los horarios, evitar que se llenen, y varias cosas más. Entonces, Una forma de trasladarse igual. o sea, créeme que es todo. Todo. O Todo. sea, por ejemplo, si vamos a trabajar atendiendo público, lo ideal es que tú no... A ver, que con eso hay un tema. Yo no puedo obligar a la persona que se movilice en medios propios. Porque si la persona no tiene una remuneración que le permita comprarse un vehículo, no lo puedo obligar a. ¿Ya? Lo que pasa es que hay que entender algo. Uno como experto, en la empresa, uno tiene que tener estructuras que permitan que la gente trabaje. Y hay cosas que se tienen que hacer sí o sí. O sea, una cosa, por ejemplo, es que cualquier persona que ingrese a una empresa me dice una temperatura. Eso va a ser así. Pero yo no puedo obligar al trabajador a que por ejemplo, llegue a su casa y mida la temperatura a todas las personas. O haga cosas que no estén en un ámbito que esté dentro de la legalidad. O sea, yo sí puedo solicitar, por ejemplo, que tenga bitácora, que vea con quién está, con quién no está, pero un tema de que si hay algún examen positivo o una persona con sospecha, se haga la PCR como corresponde. Que eso es un tema. Pero ya obligar a generar ciertas actitudes y actividades ya queda a un nivel de sugerencia. Que en el fondo sugiere. O sea, por ejemplo, cuando uno está trabajando ya sobre los 2000 metros de altura, unos 2 o 3 días antes de subir, uno debe tener dieta blanda, que en el fondo implica 0 carnes rojas, 0 alcohol, ¿ya? Y comidas muy condimentadas. Porque cuando tú subes a esa altura, los primeros días del turno, si tú tuviste esas conductas, te sientes fatal. Implica que tienes que colocarte suero, oxígeno y todo eso, porque el cuerpo no está en condiciones. Pero uno sugiere que tenga esas actitudes en la casa. Porque en el trabajo, claro, en el trabajo no te van a dar carne roja, no va a tener cómo consumir alcohol y una serie de elementos. Pero sin embargo, que el trabajador lo haga o no lo haga, en su descanso o en su tiempo libre, queda a nivel de sugerencia. Entonces ahí viene un tema un poco más complejo, en empezar a generar actitudes o actividades para que la gente cambie la forma o tenga actitudes hacia un autocuidado mayor en sus tiempos libres de descanso. O sea, hay que trabajar ya desde la psicología con las personas. O sea, yo no lo veo una tarea sencilla. No lo veo. Sí, pues sí, es así. Pues. O sea, yo de hecho cuando tengo que salir tomo una serie de cuidados. Bien ordenaditos. Pero basta que uno vaya al centro, por ejemplo, a las 12 del día y uno dice, ¿es Navidad? ¿O Día de la Madre? ¿O qué cosa? Porque yo no veo el autocuidado, no veo que se respeten distancias, nada de eso. O sea, uno entiende que la gente tiene necesidad de comer, necesidad de ganarse su dinero, ¿ya? Pero hay gente que no está en esa condición y que va netamente a pasear al centro. De ahí uno ve que el autocuidado No tienen conciencia de lo que está pasando. no sé realmente, o sea, no. Miren, y esto para cortar. Siempre, por ejemplo, cuando a ustedes les toca trabajar, van a tener tema con los vehículos y con las velocidades. Ya, viejito que maneja camioneta de empresa, no todo respeta las velocidades. Y cuando ocurre un accidente grave, o fallece un compañero, automáticamente todo el que conduce es súper precavido. Pero eso dura un tiempo. Por eso que las campañas de manejo a la defensiva, de autocuidado en conducción, se hacen siempre en las vísperas de fiestas patrias y vacaciones, porque es donde aumenta la accidentabilidad. De hecho, los accidentes en asociado a lo que es transporte y carga aumentan siempre en diciembre, y en las fechas de vacaciones. Ya, chiquillos, así que lo dejamos hasta acá. Les subo más ratito el video de esta clase y nos vemos el día jueves. Si van teniendo duda o consulta, por favor, correíto, me la informan. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Chao, que estén bien. Chao. Cuídense mucho. Gracias. No, gracias. Chao, buen día. Chao. Chao.